Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarles nuevamente por este medio, por Facebook. Me da, pues, en verdad, mucho gusto después de un tiempo de estar, pues, sin transmitir por este medio, por medio de Facebook Watch. Y me da gusto saludarles, saber que están bien de salud, que el Señor está con ustedes, que el Señor les bendice, que el Señor les protege, que el Señor pues les prospera en cada una de las áreas de su vida, que Dios ha estado con ustedes hasta el día de hoy, que el Señor les ha bendecido, les ha protegido, les ha, eh, pues ha estado en sus vidas en cada una de las partes de ella, y el Señor realmente se ha dejado sentir en su corazón. Amén. Y han sentido esa paz, ese amor, esa benignidad del Señor, esa fortaleza de su Espíritu Santo. Y por ello le damos gracias a Dios porque podemos saludarnos y podemos bendecirnos a través de este medio. Pues el tema del día de hoy, después de un tiempo, es el tema número 25 ya. Tema 25 que se llama Todo me es lícito. Y este tema pues precisamente va enfocado a aquello que Dios nos permite hacer. Todo me es lícito realmente. Todo podemos hacer. El Señor nos ha dado un libre albedrío para hacer las cosas, pero pues no todo nos conviene hacer y no todo nos edifica nuestra vida, no todo le conviene, nos conviene como iglesia de Jesucristo, no todo nos conviene delante de Dios. Amén. Así que de esto trata este tema. Y pues antes de comenzar, pues quiero dar gracias a Dios primeramente y dar gracias también a los jóvenes que me han distinguido como padrino de generación al sexto B. Les envío un saludo, un abrazo, que Dios los bendiga. Y también pues al sexto A, que soy asesor de ellos, que Dios también sea con sus vidas. Gracias a Dios por cada uno de ustedes también que forman parte de este grupo virtual, que nos comunicamos cada cierto tiempo y que compartimos la palabra de Dios y que podemos también sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Vamos a empezar. Todo me es lícito. Y hablábamos que este tema pues realmente es por la misericordia de Dios. Es que vemos nosotros la misericordia de Dios en nuestras vidas y se manifiesta de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque a pesar, fíjense que a pesar de que nosotros somos imperfectos, a pesar de que nosotros somos personas humanas y humanamente pues en la carne imperfectas, el Señor Jesús murió por nosotros. Dios mismo envió, dice, a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario para darnos salvación. Amén. ¿Y por quién vino a morir? Por todas las personas, así dice su palabra, que por todos el Señor vino a dar su vida en aquella cruz del Calvario. Y vemos nosotros la misericordia del Señor, de que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Amén? Y así inicia precisamente un versículo de la palabra de Dios y lo podemos leer nosotros en 1 Corintios 10, 23. Yo tengo aquí la Reina Valera 1960. Si usted tiene otra versión de la palabra de Dios, pues no hay ningún problema. Usted también la puede leer, cualquier versión de la Biblia, y para que usted se entere y corrobore lo que aquí hablamos y que sea de edificación para su vida. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Bien? Entonces, en la misericordia de Dios podemos ver que tenemos libre albedrío y que todo nos es lícito, todo podemos hacer. Hay muchas personas que nos preguntan, oye, tú que vas a la iglesia, tú que eres pastor o tú que eres un miembro activo de la iglesia, que tú que eres una persona que asiste a la iglesia comúnmente, ya seas hombre o seas mujer, tú no puedes hacer muchas cosas, ¿verdad? Y nos preguntan, ¿no? Tú no puedes hacer esto, esto y esto otro. Pero dice la palabra de Dios que Dios nos da un libre albedrío y que todo nos es lícito.
Y la cuestión está aquí de que no todo nos conviene. Entonces, ahorita les mostramos este versículo a todas las personas que nos han preguntado y te decimos que es que no todo me conviene hacer. ¿Amén? El Señor Jesús, el Padre Celestial, amén, y el Espíritu Santo nos han dado libre albedrío para elegir el camino del bien, el camino de Dios, el camino de Jesucristo o el camino que no es de Dios, que no es de Jesucristo y que no es del Espíritu Santo. O sea, el que dice la palabra que hay mucha gente que va por un camino ancho y espacioso y su fin es camino de muerte, pero pocos son los que van por el camino que conduce a la vida eterna, y ese camino es el que vamos nosotros, el camino de Jesucristo, el cual conduce, dice, a una vida con Jesucristo, a una vida feliz, también mientras llegamos con el Señor, por supuesto, a una vida llena de la presencia de Dios. A veces hay, por supuesto, situaciones difíciles en el camino del Señor, pero no estamos solos. Esa es la diferencia, que no estamos solos, que tenemos al Señor, que tenemos a Jesucristo en nuestra vida, que Dios está con nosotros, que Dios escucha nuestra oración, que Dios nos levanta, nos protege y que Él va con nosotros cual poderoso gigante, que Él envía a sus ángeles poderosos y pelean por nosotros, que Él también escucha nuestra oración cuando hay enfermedad y Él manda salud a nuestra vida. Amén. De una u otra forma se mueve el Señor. Hay veces que nosotros esperamos salud de Dios inmediata y el Señor a veces la concede. Claro que sí, el Señor hace milagros, pero también el Señor se mueve a través de la medicina, a través de los médicos también. Y por eso es que es importante pues hacer caso también a lo que nos dicen los médicos, y Dios bendiga a los médicos de aquí de esta localidad y de todo el estado y del país de México, y todos aquellos médicos que nos están escuchando, que Dios bendiga sus vidas. ¿Por qué? Porque son usados por Dios también para traer salud a las personas. Muchos cristianos y muchas cristianas han sido curados de sus enfermedades y Dios les ha permitido por medio de los médicos seguir adelante. Amén. En sus ministerios predicando la palabra. Gracias a Dios, muchos han sido intervenidos quirúrgicamente, en cirugía, por supuesto, y Dios ha hecho la obra maravillosa también. Muchos han sido sanados porque el Señor así lo ha querido, y muchos han sido curados por medio de los médicos. Así que gracias a Dios por ello. Dios nos ha dado entonces un libre albedrío. Por lo tanto, dice su palabra que todo me es lícito. Y eso decía Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, todo me es lícito, yo todo puedo hacer, pero de todo lo que puedo hacer, no todo me conviene hacer. Unas cosas me conviene y otras cosas no me conviene. ¿Por qué? Porque hay cosas que me apartan de Dios y hay cosas que me acercan a Dios. Hay cosas que me alejan de la presencia de Dios, que me alejan de estar en la cobertura de Dios, en la protección de Dios, y hay cosas que me acercan a esa cobertura. Hay cosas que me permiten estar cerca de Dios y que el Señor me abrace y me proteja, amén, y me prospere en la vida que Dios me ha dado y que yo sienta su presencia. Entonces, hay cosas que me conviene hacer y hay cosas que no me conviene hacer. Hay cosas que me edifican en el Señor y hay cosas que no me edifican en el Señor. ¿Amén? Entonces, en ese entendimiento, Dios nos ha dado eso maravilloso que es el libre albedrío, pero en su misericordia, Dios dice, hey, todo puedes hacer, pero no todo te acerca a mí, no todo te acerca a mí, a mi espíritu. Hay cosas que te alejan de mí y hay cosas que te acercan a mí. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, ¿por qué es esto? Porque Dios lo que quiere es que tú le ames en verdad. ¿Amén? Que tú le sirvas en espíritu y en verdad, que tú le busques de corazón, que tú le ames sinceramente, que tú te aferres a Dios,
que tú seas un cristiano y una cristiana que amen a Dios verdaderamente, que busques la presencia de Dios, que hagas oración todos los días, que tu boca se cierre para aquello que no le agrada a Dios y que se abra para bendición, para alegría, para alabanza, para adoración a Dios. Eso es lo que quiere el Señor, que tú le seas fiel de corazón, no obligado, sino que tú le seas fiel de corazón, que le ames, por eso que le entregues tu corazón al Señor Jesús. Gracias a Dios. Entonces, a manera de introducción, dice la frase todo me está permitido o todo me es lícito, pero no todo es para mi bien, aparece en un contexto en el que el apóstol Pablo está corrigiendo a los cristianos de Corinto. Y aquí lo leíamos en la cita en 1 Corintios 10:23, los cuales estaban adoptando un comportamiento totalmente reprobable. Estaban entregados a la inmoralidad y a los pecados sociales y sin embargo trataban de justificarse sobre la base de una comprensión errónea de la libertad cristiana. ¿Amén? El Señor nos ha dado libertad, pero libertad en Cristo. No es lo mismo tener una libertad en el Señor, ser libre de pecado, ser libre de culpa, que a través del creer en Jesús, el Señor nos la otorga, y servirle al Señor, por supuesto, y ser llamados hijos e hijas de Dios, que hacer lo que yo quiera con Dios, hacer lo que yo quiera con el Señor, hablar lo que yo quiera, conducirme como yo quiero, pensar lo que yo quiero. Hay cosas que no le agradan a Dios. Esa es la realidad. Entonces, cuando yo comprendo eso, entonces estoy ya estando en la cobertura de Dios. Ahora ya voy a estar en la obediencia a Dios. Si yo obedezco a Dios de corazón, le entrego mi vida al Señor, le tengo mi corazón, entonces voy a empezar a andar en la obediencia a Dios. Mientras, no va a ser así. Voy a pensar lo que yo quiero, voy a hacer lo que yo quiero, voy a hablar como yo quiero, voy a conducirme como yo quiero, y eso no me conviene a mí, si quiero agradar a Dios. Entonces estaban entregados a la inmoralidad y a los pecados sociales y sin embargo trataban de justificarse sobre la base de una comprensión errónea de la libertad cristiana. La ciudad de Corinto predicaba una idea de libertad total y algunos cristianos seguían abrazando esa idea. Un ejemplo de ello es que en esa época era común que la gente se dedicara a un tipo de prostitución religiosa, o sea, como los cristianos iban empezando y se reunían en hogares, todavía existían templos paganos, ¿sí? Templos dedicados a los dioses que creían o que estaban en la cosmología de los corintios, del pueblo de Corinto. Entonces, tanto estaban con un pie en las cosas de Dios como con un pie en las cosas que no eran de Dios. Estaba curioso esto. O sea, estaban medio tibios los hermanos en algunas situaciones. Entonces, eso no agradaba a Dios. En aquella época se practicaban cultos paganos en los cuales eran común tener relaciones sexuales entre las sacerdotisas y los fieles. O sea, algo semejante a los cultos a Venus, a Astarot, a las diosas paganas, las diosas de la fertilidad. Era exactamente el trasfondo histórico que rodeaba a los cristianos de Corinto. Este tipo de práctica estaba tan arraigada en aquella sociedad que era algo cultural. Se promovieron los festivales y en los templos paganos se ofrecieron grandes fiestas al pueblo. Como parte de estas actividades estaban los rituales de la prostitución. Parece que algunos cristianos corintios, incluso después de haber recibido el evangelio, seguían participando en estas prácticas. Y por ello Pablo les escribía al pueblo cristiano de Corinto en sus cartas a los corintios de que enderezaran el camino, que agradaran a Dios mejor, de que si era cierto que todo les era lícito, pero no todo les convenía hacer. Lo principal era obedecer a Dios, agradar a Dios. Amén. Igual en este tiempo a nosotros nos conviene agradar a Dios,
obedecer a Dios con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestro hablar. Y así vamos a ser nosotros personas gratas delante de Dios y delante de la gente. La frase todo me es lícito, pero no todo conviene, significa que aunque el creyente tiene libertad en Cristo para hacer cualquier cosa, no todo será de bendición para la vida del creyente. Más cuando se abusa de esa libertad para practicar algún pecado. ¿Okay? De esta forma, no basta con que se nos permita hacer uso de esto o aquello indistintamente, pues debemos considerar lo que es provechoso para nuestros hermanos y aunque cada uno tiene libertad, debemos restringir el uso de su libertad con vistas a la edificación mutua. Entonces tenemos que decirle a las personas en qué agradas a Dios y en qué no agradas a Dios. Entonces es importante que yo sepa en qué estoy yo agradando al Señor, en qué cosas le agradan a Dios. Por eso es importante leer la palabra de Dios y enterarnos qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada al Señor. Procurando el beneficio de muchos. Fíjense en 1 Corintios 10 del 23 al 33. Si tienen Biblia, acompáñenme por favor. Dice lo siguiente: haced todo para la gloria de Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, que dijo que aquello era sacrificado a los ídolos. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Y muchos cristianos piensan así, bueno, si yo ya oré por los alimentos, si yo ya di gracias a Dios por ellos, pues yo ya los bendice, ya están bendecidos. Y si aquello fue aquella fiesta o aquella festividad de aquel alimento, hubo algo antes, pues yo ya oré por ellos y la palabra de Dios dice del Señor es la tierra y su plenitud. Pero dice la palabra también que por amor a aquel que dijo, no lo hagas. Por amor nada más a aquel. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Fíjense cómo separa judíos, gentiles y separa la iglesia de Dios. Entonces estamos hablando de alguien que dijo, hey, si un judío dijo, hey, esto fue sacrificado a los ídolos. O si una persona de la iglesia de Dios fue y dijo, hey, esto fue sacrificado a los ídolos. Dice, no participes por amor a aquella persona. ¿Okay? Porque pues los gentiles van a decir, no, pues tú échale ganas, ¿no? Tú come a gusto, ¿no? Pero tú hazlo para la gloria de Dios. Dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y eso decía Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, ¿okay? Para que la palabra siga siendo predicada. Entonces, muy importante que nosotros también sepamos dónde estamos a veces parados o sentados, en qué lugar estamos y si nadie hace esas aseveraciones, pues entonces orar por los alimentos y que Dios los bendiga y el Señor dice que quita toda situación que pueda traer aquel alimento para que puedas comer a gusto.
en paz. Dice abajo, bueno, entonces claramente vemos en este pasaje que si alguno dice que este banquete fue sacrificado a los ídolos, no participes por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia para que no se desvíe tu hermano del camino del Señor. Esa es la realidad. Sabemos que van creciendo apenas en Cristo y que aún beben leche espiritual, o sea, son niños, son bebés espirituales y van a ir creciendo en el Señor. Y no comen alimento espiritual, y todavía no comen, perdón, alimento espiritual sólido, o que sus doctrinas no les permiten crecer en estos aspectos. Entonces es muy importante que yo considere ello y que también haga oración por estos hermanos, hermanas, que Dios les permita crecer. Y es importante entonces considerar esas situaciones. Cosas cristianamente legales. En 1 Corintios 6:12, si tienes Biblia, acompáñame por favor. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Eso también escribe el apóstol Pablo a los Corintios, de que todas las cosas puedo hacer, pero no todas las cosas me conviene hacer. Y no todas las cosas es bueno que me deje dominar por ellas. Por ejemplo, pues las sustancias nocivas para el cuerpo, el alcohol, ¿sí? Todas esas situaciones, pues no es bueno que nosotros dejemos que este templo, que es el cuerpo, perdón, que es el templo del Espíritu Santo, pues dejarse dominar por ella, sino que hay que cuidar este cuerpo que es el templo de Dios para que este cuerpo pues pueda vivir muchos años, ¿verdad? Y podamos estar sanos siempre y poder ser ejemplo a los demás, sobre todo a nuestros hijos, a nuestra familia, y poder dar testimonio de que somos hijos de Dios y que somos parte del reino de Dios. Todas las cosas son legales para mí. Fíjense este pensamiento. Aquí se aplica el tema de comer la carne que se había ofrecido a los ídolos, lo que ahorita comentábamos. El sentido es, aunque se puede admitir que era estrictamente legal participar de esa carne, sin embargo, había fuertes razones por las cuales era inoportuna. Y esas razones deberían tener la fuerza vinculante de la ley. ¿Okay? Entonces es importante que yo lea la palabra de Dios y me entere cuando es necesario abstenerme de comer, y aquí lo vemos cuando, y cuando es importante o que yo pues lo pueda hacer con libertad, ¿no? Y que yo no afecte absolutamente a nadie y que yo me sienta a gusto delante de Dios y de las personas. Todas las cosas no edifican. Todas las cosas no tienden a edificar la iglesia. Y cuando no tienen este efecto, no son convenientes y son inadecuados. Pablo actuó por el bienestar de la iglesia. Su objetivo era salvar almas. Cualquier cosa que promoviera ese objeto era apropiada. Cualquier cosa que lo obstaculizara, aunque en sí mismo podría no ser estrictamente ilegal, en su opinión era impropio. O sea, pues nosotros podemos comer. ¿Sí? Incluso la palabra de Dios dice, todo lo que hay en la carnicería come, o sea, todo lo que vendan en la carnicería come. ¿No? Pero en estos casos que ahorita leíamos, pues ora por los alimentos y si no hay nadie que señale aquello, pues come libremente y a gusto, que Dios bendice. Amén. Y toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Esta es una regla simple y todos pueden aplicarla fácilmente. Si un hombre tiene su corazón en la conversión de las personas y la salvación del mundo, irá lejos para regular su conducta en referencia a muchas cosas, sobre las cuales puede no haber una ley exacta y positiva. Hará mucho para regular su vestido o su forma de vestir, ¿okay? Su estilo de vida, sus gastos, sus entretenimientos, su modo de contacto con el mundo. Fíjense que hay, incluso dentro del mundo cristiano, hay personas que han sido invitadas a
a ciertas congregaciones, les invitan a predicar y pues cuando llega a predicar esta persona, a este pastor o este evangelista, y pues llega y ya le dicen, evangelista o pastor, ya está listo para predicar. Sí, y aquella persona no trae corbata y dice, ¿y su corbata qué pasó con ella? ¿No? Entonces, bueno, y va y consigue una corbata. Pero va después a otra congregación y le dicen, hey, llega con corbata porque ya le dijeron en la otra congregación que tenía que estar con corbata. Pero aquí llega y llega con corbata y le dicen a esta congregación, pastor, ¿ya está listo para predicar? Sí. ¿Y por qué trae corbata? No, hermano, la corbata no es de vanidad. Bueno, hay tantas ideas, tantas doctrinas, tantas formas de llevar la vida cristiana, que a veces es necesario que nos enteremos, nos demos un tiempo, si somos invitados a una congregación, ver de qué forma pues ellos se mueven, cuál es su doctrina, cuál es su forma de interrelacionarse como familia cristiana. Y pues cuando se presente, cuando nos presentemos frente a esa congregación, pues no dañar su forma de conducirse. Y esto precisamente habla. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que son cristianas, hay muchas denominaciones cristianas y se mueven doctrinalmente de distinta forma. Las costumbres, acuérdense que a veces se hacen leyes y también es importante que nosotros las conozcamos para también, pues, estar a tono, estar a tono con ellos. Claro, en la dimensión que Dios nos permite hacerlo y que no afecte tampoco nuestra vida cristiana, por supuesto. Entonces, habrá mucho que regular. Y voy a leerles un comentario bíblico de Calvino precisamente acerca de ello. Fíjense que Juan Calvino fue uno de los reformistas que participó precisamente en la reforma protestante. Fue bautizado con el nombre de Jehan Calvin y latinizado como Calvinus o Juan Calvino también, que lo conocemos. Él nació el 10 de julio de 1509 y en Cantón Ginebra en Noyon, y falleció en Cantón de Ginebra el 27 de mayo de 1564. Él fue un teólogo y filósofo francés considerado como uno de los autores y gestores de la Reforma Protestante. Las doctrinas fundamentales de posteriores reformadores se identificarían con él, llamando a estas doctrinas calvinismo, que muchos los hemos escuchado precisamente, las doctrinas de Calvino. Los 5 puntos del calvinismo surgen de los discípulos de Calvino como contraposición a las doctrinas de los discípulos de Jacobo Arminio. Por eso algunos se llaman arminianos y otros calvinistas, ¿no? Además, revisó y publicó la Biblia de Ginebra, la francesa, en 1564. Bueno, él fue Juan Calvino, y precisamente acerca de ello dice lo siguiente: todas las cosas son lícitas para mí. Nuevamente Pablo regresa al derecho de libertad cristiana por el cual los corintios se defendieron y deja de lado su objeción al dar la misma explicación como antes. Comer carne que se sacrificaba a los ídolos y estar presente en el banquete era algo externo y por lo tanto en sí mismo era legal. Pablo declara que de ninguna manera cuestiona esto, pero responde que debemos tener en cuenta la edificación de la iglesia. Todas las cosas son legales para mí, dice él, pero no todas son vistas con buenos ojos. Es decir, para él, para nuestros vecinos, ya que nadie debe buscar su propia ventaja exclusivamente, y si algo no es edificante para los hermanos, debe abstenerse de ello. Pablo hace algo que está permitido en otros aspectos por Dios. Considera que esta actitud es ilegal si no es conveniente para nuestro prójimo. Entonces puede pensar que en ese caso nuestra libertad quedaría sometida a los hombres, pero considere atentamente las palabras de Pablo, fíjense bien, y percibirá que la libertad, sin embargo, permanece intacta cuando se acomoda a sus vecinos y que es solo el uso de lo que está restringido. O sea, solamente en ese aspecto, solamente en ello, y va a ser esa ocasión. Por eso les comentaba ahorita lo que dice la palabra de Dios,
Y si en ese convivio, si en ese evento, alguien dijo que esto ha sido sacrificado a los ídolos, pues por él, abstente. Aunque tú sabes muy bien que orando se acabó todo, si es que hubiera un mal. Orando se acaba todo y ya puedes comer con libertad. Pero por amor a aquel, y en esa ocasión, y en ese momento, y en esa situación, pues hazlo. Por eso dice aquí Calvino que nuestra libertad permanece intacta y que es solo el uso de lo que está restringido porque él reconoce que es lícito, pero dice que no debe utilizarse si no edifica a tu hermano. ¿Eh? Pues ahí está lo que opinó nuestro hermano Juan Calvino en aquellos tiempos, por allá en el siglo siglo XIV fue el siglo, no, pero siglo XVI. Y otro comentario bíblico ahora de nuestro hermano que se llamó Charles Haddon Spurgeon, en 1 Corintios 10, del 15 al 21. Fíjense que Charles Spurgeon, él nació en Kelvedon, Reino Unido, el 19 de junio de 1834. Y él falleció en Menton, Francia, el 31 de enero de 1892. Fue un teólogo, predicador, misionero, erudito, bíblico, escritor y pastor bautista inglés. Conocido porque según la Internet Christian Library, o sea, la biblioteca cristiana de Internet, a lo largo de su vida evangelizó a alrededor de 10 millones de personas, fíjense en su tiempo, más de 10 millones de personas o alrededor, y a menudo predicaba 10 veces a la semana en distintos lugares. Qué suave, qué importante es esto, ¿no? Más de 10 veces a la semana. Dios nos dé esa libertad también, ¿no? Sus sermones han sido traducidos a varios idiomas y es conocido como el príncipe de los predicadores. Y voy a leer primero lo que dice 1 Corintios 10 del 15 al 21 y después leemos lo que comentaba nuestro hermano Charles Spurgeon. Como a sensatos os hablo, dice el versículo 15, juzgad vosotros lo que digo, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y esto es hablando cuando nosotros celebramos la Santa Cena del Señor. Y así recordamos el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Aquí el hermano habla fuerte, ¿no? Y habla más claro. Bueno, hablando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Antes digo, versículo 20, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Verdad? Pues por supuesto que de ninguna manera, ¿verdad? Amén. Entonces el Señor se agrada de nosotros cuando nosotros sabemos si aquello no nos conviene, pues entonces no lo hacemos. ¿Amén? Si nosotros sabemos que aquel convivio, aquel evento está dedicado a un ídolo, a alguien que no es Dios, que no es Cristo, que no es el Espíritu Santo, entonces dice aquí, no podéis beber, dice el versículo 21, la copa del Señor y la copa de los demonios. O sea, no puedes ser tú un hijo de Dios y participar en cosas que no le agradan a Dios. Por eso la palabra de Dios dice también que nosotros
como parte del cuerpo de Cristo, somos ahora hijos de Dios, pero también somos esclavos de Cristo. Pertenecemos al reino de Dios. ¿Bien? Por eso el primer mandamiento en Éxodo, el libro de Éxodo dice que nosotros pues, le demos honra y gloria a Dios, que amemos a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. ¿Bien? Y que no rindamos culto a las imágenes, o sea, que no te harás imagen ni semejanza de cosa alguna que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, no te inclinarás a ellas, ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios. La versión católica dice, porque yo soy Yahvé tu Dios, celoso de los que me temen. ¿Ven? Y la versión más moderna dice, yo soy el Señor tu Dios. Así que es importante que nosotros conozcamos esto. ¿Bien? Y que sepamos en dónde estamos parados y qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. ¿Bien? El comentario del hermano Charles Spurgeon dice lo siguiente: después de que habían ofrecido a las bestias como sacrificios a sus ídolos, era la costumbre de vender los canales de los animales. Fíjense, en el pueblo de Corinto, después de hacer sacrificios a los ídolos paganos que ellos tenían, los animales ya sacrificados los vendían en partes, ¿no? Y ahí iban los hermanos, después de la reunión, yo me imagino, ¿no? Y ahí van los hermanos. Y iban por su parte y las pagaban de aquellos sacrificios, ¿no? Y dice, había hombres cristianos entrando en el mercado para comprar carne. Y sin hacer preguntas, compraron y comieron porciones de estos sacrificios. Y no se equivocaron, o sea, se sintieron bien, o sea, no se sentían mal. ¿Por qué? Porque así era su costumbre. Eran personas que habían aceptado a Jesús, eran cristianos, y la gente a lo mejor sabía que eran cristianos, pero la costumbre de ellos desde hace mucho tiempo, muchos años, era ir y comprar la carne que se sacrificaba a los ídolos. ¿Okay? Ciertamente, nosotros sabemos que un ídolo no ve, no oye, no camina, y como no camina lo tienen que cargar. Lo sabemos perfectamente, que no tiene ningún poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Así dice la palabra de Dios. Pero lo que leíamos ahorita es que no podemos participar de dos cosas: de las cosas de Dios y de las cosas de los ídolos. Aquí habla más fuerte, ¿no? Y la copa de los demonios. No lo podemos hacer. ¿Eh? ¿Por qué? Porque necesitamos agradar a Dios y dar buen testimonio. Pero había algunos en la iglesia, sigue el comentario del hermano Spurgeon, que eran muy tiernos de conciencia, o sea, eran nuevos. Y quien dijo, si comen carne que se ha ofrecido a los ídolos, por lo tanto se convierten en los partidarios con los idólatras. O sea, también ahora son idólatras. ¿Okay? Entonces, y realmente, si leemos esta parte de la palabra que ahorita leímos, 1 Corintios 10, de 15 al 21, pues tenían razón. ¿Eh? Pero sabemos de que nosotros pues somos parte del cuerpo de Cristo, parte del reino de Dios. Y si a lo mejor en una ocasión hicimos algo de ello, pues pídale perdón al Señor y usted siga adelante en el camino de Dios. Fíjense, porque aquí lo importante es no apartarse del camino del Señor. Lo importante es que usted siga en el camino de Dios, siga en la vereda, en el camino estrecho, porque así dice la palabra, en el camino angosto que conduce a la vida eterna. Que usted sea esta persona, esa luz en su hogar, esa luz que ilumine con la presencia de Cristo su hogar, su familia. Que esté en oración constante, en oración plena, que todos los días ore, que se comunique con Dios y que también sea ejemplo para sus hijos, para su pareja,
Si usted es mujer, pues para su esposo. Si es varón, pues para su esposa. Que usted sea ejemplo para sus hijos y que usted los conduzca en el camino que conduce también y llega a la vida eterna, a estar para siempre con el Señor. Gracias a Dios. Amén. Así que este es el comentario del hermano Charles Spurgeon. Gloria a Dios. Y para continuar, vamos a leer unos versículos de la Biblia que nos hablan acerca de lo que no nos conviene hacer. ¿Eh? Lo que no nos conviene hacer. En Romanos 1, del 28 al 32, dice lo siguiente. Si usted tiene cualquier versión, le repito, no hay problema. Yo tengo la versión Reina Valera 60. Si usted tiene otra versión, léalo. Dice Romanos 1, del 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Fíjense qué tremendo. Aborrecedores de Dios. Y eso no nos conviene a nosotros hacer. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, así dice la palabra de Dios. O sea, son dignos de separarse de Dios, de que no, Dios no esté con ellos. Eso significa dignos de muerte, eso significa estar separado de Dios, porque muerte es separación. ¿Okay? No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y todo ello no nos conviene hacer delante del Señor. Luego dice en Gálatas 5, del 19 al 21, dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Inmundicia significa basura o suciedad. Fíjense lo que significa inmundicia. Impureza espiritual por la desobediencia intencional a Dios. Eso significa, fíjense. Y todo lo que ahorita leíamos en Romanos capítulo 1 del 28 al 32, todos ellos es parte de la inmundicia. ¿Okay? Por no obedecer a Dios. O sea, una desobediencia intencional a Dios. Y luego también dice lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces es importante que nosotros nos apartemos de ello, porque a Dios no le agrada, por lo tanto a nosotros no nos conviene. Y en 1 Corintios 6, del 9 al 11, dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Mucha gente, muchas personas dicen, ¿cómo que dice los borrachos? Pues sí dice ahí. Ni los borrachos. ¿Okay? Así que es muy importante que nosotros no nos demos a las borracheras. ¿Okay? Porque a Dios no le agrada tampoco. Ni los borrachos, ni los maldicientes. Y ahí también hay que frenar nuestra boca, nuestra lengua. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Fíjense lo que dice, qué hermoso viene acá en el versículo 11. 1 Corintios 6,
11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que si alguno de nosotros nos hemos equivocado en el camino, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Le pedimos perdón al Señor de corazón. El Señor nos limpia de todo pecado y de hoy en adelante nos conducimos por el Espíritu Santo para no volver a errar en el camino. ¿Amén? Gracias a Dios. Lo que sí nos edifica. Ya leímos ahorita lo que no nos conviene. Ahora vamos a leer lo que sí nos edifica. Gálatas 5 del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ven? Así que nos edifica tener el amor de Dios, compartir el amor de Dios con los demás. ¿Ven? Ser sincero al abrazar, ser sincero al conducirse con los demás. Buscar la paz de Cristo. Dice que Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gloria al Señor. La paciencia, que es importante, y esa la da el Espíritu Santo, la da el Señor. Recordemos que estos son frutos del Espíritu, o sea, también llamados virtudes del Señor Jesús. ¿Ven? La paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. También dice la palabra de Dios que la mujer se vista de bondad. También el hombre tiene que ser bondadoso, por supuesto, pero la palabra de Dios así dice también que la mujer se vista de bondad. Tener fe en el Señor y que esa fe aumente cada día. Ser manso de corazón, tener mansedumbre, templanza también, y contra tales cosas dice, no hay ley. Gloria a Dios. Deuteronomio 28 del 1 al 2, y aquí habla acerca de las bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones si te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios, si oyeres la voz de Yahvé tu Dios, si oyeres la voz del Señor tu Dios. ¿Amén? Así que es importante que yo obedezca a Dios, porque la obediencia trae muchas bendiciones. Él les encargo de tarea que ustedes lean Deuteronomio 28 y van a ver cuántas bendiciones trae a tu vida el obedecer a Dios. Pero también después viene cuántas situaciones o qué acarrea el no obedecer a Dios. También viene después. Pero es importante que yo me entere. Fíjense que hasta lo más mínimo en casa Dios bendice. Hasta dice la palabra tu arteza de amasar, o sea, el lugar donde hacen la masa para las tortillas, que son muy ricas, ¿verdad? Que nos gustan, o hacen el pan o las galletas. Hasta eso el Señor bendice, lo más mínimo que hay en tu casa, tu alacena también, por supuesto, todo lo que hay en tu hogar, el Señor lo bendice, por más pequeño o más grande que esté. ¿Ven? Los animales también el Señor los bendice. Si tú eres una persona ganadera, si tú tienes también siembras, tu siembra el Señor la bendice también, tus huertos, todo lo que tú tienes, tu hogar, el edificio, si tú tienes un negocio, el Señor lo bendice también. Todo lo que tú tienes, el Señor te lo bendice y lo multiplica y lo prospera porque tú has obedecido a Dios. Y esa es una verdad innegable de lo que dice la palabra de Dios, y nosotros lo podemos ver y vivirlo todos los días en el Señor. Mateo 6, del 9 al 13, ya casi terminamos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Ya que todos nos lo sabemos, el Padre nuestro. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Amén? Así que es muy importante primero que yo ore. Por eso dice aquí, vosotros pues oraréis así. Es muy importante que yo ore, que platique con Dios. Yo le confiese al Señor mi situación, mis pensamientos, mis preocupaciones, que las entregue al Señor, que también le confiese a Dios mis cargas, si estoy enfermo, si no estoy enfermo, también mis deudas, que le diga, Señor, ayúdame en ello, ayúdame, Señor, también en enfermedades, que confesarle a Dios nuestras enfermedades para que Él intervenga en ellas y haya salud. Es tan importante que yo abra mi mente y mi corazón a Dios para que Él, por supuesto, me escuche y que yo pueda participar de las bendiciones que Dios trae también por medio de la oración. Por supuesto que Dios ya la conoce, pero lo que quiere Dios es que tú tengas fe en Él, que tú tengas confianza en el Señor, de decirle todo lo que a ti te acontece. Y algo importante que dice aquí, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, o sea, a los que nos ofenden, dice otra versión. Y es importante que yo perdone, que no guarde en mi corazón rencor, que no guarde ira, que no guarde contienda. ¿Por qué? Porque Dios va a traer paz a mi corazón. El primero que va a sanar cuando tú perdonas eres tú. El primero que va a prosperar cuando tú perdonas eres tú. El primero que va a descansar en su corazón y su alma eres tú cuando tú perdonas. El Señor va a traer paz a tu vida, a tu alma, a tu corazón, y vas a ser prosperado y bendecido en todas las áreas de tu vida. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pues este es el tema del día de hoy, un tema realmente hermoso, pero un tema también a veces controversial y que hemos tocado el día de hoy. Todo me es lícito, pero por supuesto no todo nos conviene, y todo me es lícito, pero no todo nos edifica. Así que hay que dirigirnos conforme a la palabra de Dios, conforme al pensamiento de Dios. Y no se nos olvide hacer oración en casa, darle gracias a Dios por nuestros alimentos, pedirle al Señor por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra pareja, por el trabajo, por la escuela, de los niños, de los jóvenes, por la protección de Dios sobre las familias, en el nombre siempre de Jesucristo. Y el Señor, yo estoy seguro que lo hace. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios en el nombre de Jesús. Ahí donde está, cierre sus ojos. Si está con alguien, tómele de la mano. Amén. Y haga oración junto con nosotros. Padre, te damos gracias en esta noche ya de miércoles. Señor, gracias. Bendice, Señor, nuestras vidas. Te pedimos que seas con nosotros, Señor, y que compartamos ese amor con los demás, con aquellos que están en casa, en familia, con nuestra pareja, con nuestro cónyuge, con la esposa, Señor, con nuestros hijos, que también lo compartamos con nuestros hermanos en la carne y también compartamos con nuestros hermanos en Cristo, en la iglesia, ese amor maravilloso que tú tienes, Señor. Gracias por esta palabra, porque nos enseña, Señor, de qué nosotros tenemos que estar apartados y de qué nosotros tenemos que practicar y obedecer, Señor, todos los días delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a conducirnos como tú quieres que nos conduzcamos, con amor, con fe, Señor, con todos los dones espirituales. Aleluya, en el nombre de Jesús, y que estemos llenos de la presencia de Dios todos los días. Bendícenos, Señor, ayúdanos a conducirnos de una manera que te agrade a ti, Señor. Que nuestra boca se abra para bendecir, que nuestra boca se abra siempre para agradarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Te damos gracias, Padre eterno. Gracias. Bendice las familias que se han conectado en esta noche. Bendice los hogares. Bendice a cada uno de tus hijos y tus hijas. Sé con ellos, Señor, y prospérales en todas las cosas. Bendice su vida, Señor, y que tu amor lo puedan sentir en su corazón y en su hogar, y que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo se pose sobre ellos. Y si hay alguno en cama, yo te pido, Señor, que le sanes. Si alguien se siente enfermo,
Sánale, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre de Cristo, dale paz. También a aquel que está afligido, dale paz, Señor, en el nombre de Cristo. Que tu presencia también inunde su vida y su hogar, en el nombre de Cristo. Si alguien está en un hospital, también, Señor, sé con ellos, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a Dios vamos a estar continuando cada miércoles. Vamos a renovar, ¿no?, estas reuniones virtuales por este medio. Y ya saben que después subimos el video en el canal El Café y lo compartimos también en Facebook y ya con apoyo bíblico. Ayúdenos a darnos ahí una suscripción y darnos su like y la campanita de notificaciones para que ustedes estén enterados también de los videos. Y aquí también, por supuesto, que nos ayuden con sus likes, con sus me gustas o mucho más si ustedes gustan así. Y la idea pues es estar siempre en comunicación y llevando la palabra de Dios a ustedes donde quiera que estén. Les amamos, les bendecimos. Gracias a cada uno de ustedes. Les mando un saludo, un abrazo fuerte. Pues aquí puedo ver a Gabriela Gaza, a María del Carmen Carrillo, Rafael González, Rafico, hasta allá, hasta donde está en Estados Unidos, Miguel Isidro Castelo, Juan Isaí Escárcega, Dios te bendiga también. Pues Dios me los bendiga a cada uno de los que se han conectado y les reciban un fuerte abrazo en el amor del Señor y nos vemos pronto el próximo miércoles. Les esperamos el domingo a aquellos que estén aquí en Benjamín Hill, aquí a la iglesia, 11 de la mañana en la casa de Dios. Les esperamos. Bendiciones.